Impacto, muy buenos días para todos, ¿cómo van? Hoy Notimpacto les va a presentar en exclusiva la entrevista que tuvimos con el general retirado de la policía de nuestro país, general Oscar Naranjo, el hombre que estuvo detrás persiguiendo al hombre que puso en jaque a Colombia, que puso en jaque al mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tenemos la entrevista con el general Oscar Naranjo y también el reportaje especial de nuestros periodistas Santiago Huelvas y Emanuel Palacio, que les va a contar acerca de las 4 generaciones de narcotráfico en Colombia. Esto es Notimpacto. A continuación, nuestra entrevista y este reportaje especial que hemos creado para ustedes. Notimpacto les desea un feliz día. Bienvenidos a Notimpacto, este noticiero que les va a presentar la realidad del narcotráfico en Colombia y las 4 generaciones de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Hoy con un invitado muy especial, el general retirado de la Policía de Colombia, hombre que estuvo detrás del hombre más peligroso del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tenemos el honor de presentarles al general Oscar Naranjo. General, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a ti y a todo el equipo, lo mismo que a la gran audiencia que ustedes tienen en Notimpacto. Hoy hablaremos de las 4 generaciones del narcotráfico: el cartel de Cali, Medellín, el proceso 8000, el Bacrin y el Manate. Pero antes, nosotros les teníamos unas preguntas para hacerle. Entonces, para empezar, en el momento de perseguir los carteles, ¿sentía que en cualquier momento pudieran atentar contra su vida? Pues la verdad, la mayoría de los colombianos en la época de mayor crecimiento de los carteles, particularmente el cartel de Medellín, también el cartel de Cali, estuvieron muy amenazados. Los colombianos en general vivíamos bajo amenaza. Desde luego, uno con la policía elegida como profesión sabe que ese es un riesgo que es permanente, pero tengo que decir que la formación que recibimos, la estabilidad emocional que se requiere para ser policía, pues nos ayudó a administrar esas amenazas y a no doblegarnos frente a esos peligros. Pues tiene mucha razón, porque uno, en el momento en el que saber que uno está combatiendo contra la mayor persona que cometía atentados en Colombia, y pues siendo policía y también general, pues hay que tener mucha fortaleza mental para poder seguir combatiendo con el narcotráfico. General, Y haber vencido al hombre más peligroso del mundo, como era Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿cree usted que da esperanza para combatir a las futuras generaciones de narcotraficantes en Colombia? Pues la verdad, haber derrumbado el cartel de Medellín, haber terminado, digamos, con el criminal más peligroso de esos tiempos, le evitó a Colombia transitar a lo que muchos estimaban podría ser un narcoestado. Y en ese sentido, esa lucha valió la pena, una lucha que surge de la voluntad política, que se apoya en el acompañamiento ciudadano, que se despliega a través de la fuerza pública y que además se adelanta con cooperación internacional. Yo creo que esa fue una señal positiva de que el país no claudicó ante intereses mafiosos y, por el contrario, pagando altos costos, se mantuvo firme. Y aquí vale la pena destacar el papel que jugaron los medios de comunicación. Muy a pesar de haber sido víctimas del narcoterrorismo, los medios de comunicación nunca se silenciaron y, por el contrario, elevaron su voz en los momentos más críticos y difíciles de la sociedad colombiana. ¿Listo, general? Acá le tengo una pregunta que me genera pues mucha duda. Para usted, ¿qué fue como lo más difícil que le tocó vivir en la época de Pablo Emilio Escobar Gaviria? ¿Usted qué sentía en esos momentos difíciles? O sea, ¿cuál fue el momento más difícil que usted sintió en ese periodo de tiempo? Bueno, hay varias etapas. Una de ellas tuvo que ver cuando Pablo Escobar da una orden de exterminio
a los policías de Medellín, pagaba entre 500 y $2.000 por cada muerte de policía, y eso en un año nos llevó a perder la vida de cerca de 500 policías en la ciudad. Eso realmente era una tragedia que se veía de manera muy cercana. Al final fueron más de 500 viudas, más de 2.500 huérfanos. Era una tragedia que realmente nos conmovía. Pero luego después hubo escenas realmente dantescas. Ver cómo este criminal instalaba carros bomba a la salida de un partido de fútbol o después de una corrida de toros o en un centro comercial, asesinando a inocentes. Llegar a esas escenas después de un atentado terrorista realmente producían mucho dolor y conmovían mucho porque eran víctimas inocentes que uno decía, ¿por qué estas víctimas tienen que pagar con su vida el precio de esta guerra que ha declarado Escobar? Esos momentos fueron particularmente duros, difíciles, y hay otros ya de orden político, como por ejemplo cuando el tiempo avanzaba y no era posible su captura y localización, pues se recibía una presión de la sociedad, de los medios, de los partidos políticos, para que avanzáramos en esa persecución. Eso producía ciertamente ansiedad y angustia. Perfecto, general. Cuéntenos cómo fueron los últimos días de cacería del bloque de búsqueda para dar por fin con el asesinato o, digamos, con la dada de baja del hombre más peligroso. Bueno, aquí hay que decir que el mérito realmente lo tienen los hombres y mujeres que conformaban el bloque de búsqueda, que durante largos años operaron particularmente en Medellín y Antioquia. Ellos son los verdaderos protagonistas de esa jornada. Yo vi ese desenlace final desde un cargo muy discreto como secretario ejecutivo del Comando Especial Conjunto, y creo que lo que registramos durante esas últimas semanas fue un derrumbe en términos psicológicos de ese criminal que había mostrado mucha serenidad y calma durante muchos años y que con el paso del tiempo entró en una etapa donde fue cada vez más irascible, más reactivo y más impulsivo. Cuando Pablo Escobar pierde su control, lo que dijimos es, estamos al borde del final, como en efecto sucedió. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la evaluación de los últimos años del narcotráfico actual con de hace bastante tiempo? Pues la verdad, Colombia ha librado una batalla pagando costos muy altos, tiene mucha autoridad ante el mundo para pedir, digamos, que haya una revisión de una política prohibicionista que lleva más de 6 décadas aplicándose y que no muestra resultados como los que todos quisiéramos. Sin embargo, en el caso colombiano, hay que decir que Colombia tiene la tranquilidad y la satisfacción de que no se ha entregado al narcotráfico y que esa lucha al mismo tiempo es una lucha inconclusa, porque como ustedes lo señalan en el planteamiento de su programa, pues detrás de cada derrumbe, de cada cartel aparece una nueva generación de delincuentes. Y eso lo que significa es que estamos en necesidad apremiante de hacer una revisión global sobre el tema prohibicionista alrededor de las drogas y al final ver de qué manera se eliminan las grandes utilidades que produce, que alimentan ese negocio, y también cómo, acabando esas finanzas, uno logra impactar una reducción de violencia. Pero la verdad es que falta mucho por hacer. Creo que el mundo está muy polarizado y yo diría que este diálogo y esta conversación está congelada desde hace varios años y que hoy seguimos insistiendo en las mismas políticas que hemos mantenido durante décadas, haciendo grandes esfuerzos, produciendo resultados, pero sin cambiar la realidad. General, Y cuéntenos también una anécdota en los años que usted estuvo
en la policía que le tocó cazar o buscar a Pablo Emilio Escobar? Bueno, hay muchos momentos, hay momentos uno recuerda particularmente los que tocan con la vida familiar. Recuerdo cómo en algún momento recibimos una corona mortuoria en mi casa que decía "Descanse en paz, Capitán Naranjo", y firmaba cartel de Medellín. Y eso realmente, ver que la familia sufre, se angustia, está en peligro, son situaciones difíciles. También hay recuerdos, digamos, de satisfacción, ver cómo la policía en medio de esas dificultades nunca claudicó frente a la fortaleza de ese narcoterrorismo, y al mismo tiempo está como la satisfacción y el alivio que sentimos todos los colombianos cuando finalmente fue sometido Pablo Escobar. Y pues, ¿cómo afrontó todas estas amenazas? Pues la verdad, con una generosidad muy grande de parte de la familia. Mi esposa, una mujer muy valiente, me acompañó siempre, me apoyó siempre, y la verdad, ella y la familia fueron grandes sacrificadas porque durante mucho tiempo vivieron con medidas de seguridad especiales, un poco aisladas de la realidad. General, y otra pregunta, ¿usted en algún momento sintió miedo? O sea, en Yo alguna creo situación que haya que pasado, ¿usted sintió? sin duda, los seres humanos todos sentimos miedo. Y la verdad, uno lo que tiene que es administrar esos miedos, para que el miedo no se convierta en pánico, para que el miedo no se convierta en rabia, para que el miedo le permita a uno seguir siendo racional, cerebral, objetivo, y no abandonar, digamos, las normas elementales de apego a la ley, de respeto por la ley y de respeto por la dignidad de todos, incluyendo, digo, el respeto por la dignidad de los delincuentes. Hay quienes piensan que los delincuentes no tienen dignidad, y la verdad es un gran error. Así esos delincuentes sean peligrosos, así incurran en asesinatos, uno tiene que ser respetuoso de la dignidad de todas las personas. Es General, verdad, y... Ah, sí, sí, cuenta. muchísimas gracias por acompañarnos en Notimpacto, este noticiero para la materia de sociales, de ciencias sociales del grado 10A. Mil gracias, general. Esto fue Notimpacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, éxitos, y valoro mucho esta invitación. Muchas gracias. Pero ya, general. Gracias a ustedes. El Notimpacto, el noticiero que hemos creado para ustedes, para mostrarles el narcotráfico en Colombia. Hoy, en nuestro reportaje, lo hará Santiago Huelvas Pastrana y Manuel Palacio, donde les mostrará la línea del tiempo que el Notimpacto ha creado sobre las 4 generaciones del narcotráfico en Colombia. A continuación, este reportaje especial. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Huelvas Pastrana. Soy reportero de Notimpacto y es un placer estar con ustedes. Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Manuel Palacio Pelli, soy el reportero del canal de noticias Notimpacto, y también es un placer poder compartir con ustedes. En el día de hoy estaremos abordando, junto a la línea del tiempo que ha creado Notimpacto para ustedes, las 4 generaciones del narcotráfico colombiano. Comencemos con la década de 1970. Inicia con la bonanza marimbera, aquel periodo de tiempo donde se contrabandeaba con cantidades inmensas de marihuana. Como dijo mi compañero Huelvas anteriormente, la bonanza marimbera fue la gran producción que tuvo en ese entonces la marihuana, donde los contrabandistas, alias narcotraficantes, hostigaban brutalmente a los campesinos, cuyo único propósito para ellos era mantener en buen estado la marihuana y hacer que su producción fuera acelerada. Bien, continuamos con la década de 1980, a la cual llamamos surgimiento debido a que pues acá surgieron los principales cárteles que darían inicio a esa época de explotación de la droga. Durante estos años surgieron los primeros cárteles de droga en Colombia, como el cártel de Medellín, liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria,
o el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Bueno, muchachos, les diré varios acontecimientos que marcaron mucho la historia del país en ese entonces, como la muerte del presidente del periódico Espectador, Guillermo Cano, por un atentado ocasionado por Pablo Escobar, donde fue baleado entre varios criminales hasta el hecho de su muerte. Otro hecho que ocurrió fue el atentado hacia el avión de Avianca en 1989, un 27 de noviembre, donde César Gaviria, el candidato presidencial, sufrió un atentado en el avión de Avianca por parte de Pablo Emilio Escobar, donde este colocó una bomba en el avión. Afortunadamente, él se salvó ya que no lo dejaron ingresar al avión. Otro atentado que ocurrió el 2 de septiembre de 1989 fue el atentado al Espectador, donde Pablo Emilio Escobar, actor intelectual de este crimen, puso carros bomba dentro de las instalaciones del periódico El Espectador, ocasionando del derrumbamiento de la infraestructura, dejando un total de 73 heridos. Continuamos con la década de 1990, el declive. Esta década, los carteles de Medellín y Cali alcanzaron su máximo poder, pero también enfrentaron una creciente presión por parte del gobierno colombiano y de las autoridades internacionales. A este periodo de tiempo tan particular lo decidimos llamar declive, porque es la década donde más los carteles y grupos ilegales sufrieron el hostigamiento por parte del Ejército Nacional Colombiano y las operaciones extranjeras hechas en territorio colombiano. Como pueden ver, dentro de la línea del tiempo también aparece el hecho más importante, uno de los hechos más importantes de esta época, que fue la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1990. Continuando con la línea del tiempo, tenemos la década de los 2000, el Renacimiento. En esta época le decimos llamar Renacimiento, ya que aquí vuelven a surgir grupos diferentes a los cárteles, pero que tenían más o menos las mismas intenciones. Esta época también fue particular para Colombia, ya que acá hubo la desaparición de los carteles tradicionales como los que conocemos, que son el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Acá, gracias al narcotráfico, que lo usaban como medio de financiamiento, surgieron nuevas organizaciones criminales que utilizaban este método, entre otros sucios negocios, para así poder abastecerse en capital. Por último, dentro de la línea del tiempo tenemos la década de los 2010, el fin. A esta le decimos llamar así, puesto que hubo un supuesto acuerdo de paz. Sin embargo, Colombia no quedó en paz total y las personas y el pueblo colombiano aún siguen sufriendo. Eso lo explicará mejor mi compañero. Durante esta década, como explicó mi compañero Huelvas, el gobierno colombiano intentó negociar acuerdos de paz con las fuerzas de las FARC. Lastimosamente, estos acuerdos no funcionaron a futuro, ya que ahora mismo están en conflicto, ocasionando más muertes y así no pudiendo lograr el objetivo, que era evitar más violencia como esta. Cabe recalcar que, aparte de que se firmó el supuesto acuerdo de paz, en este tiempo también empiezan a surgir nuevos grupos como el Clan del Golfo y los Urabeños, otros grupos aún más avanzados que las antiguas guerrillas de las épocas 2000, que ahora le están dando lidia tanto al pueblo como al ejército colombiano. Y es así como llegamos al fin de la línea temporal de las 4 generaciones. Les damos muchas gracias por la atención y pues pasamos con el reportero Juan Manuel Cifuentes. Muchas gracias por habernos visto y por habernos acompañado en este reportaje especial, en esta entrevista, en esta emisión central de Notimpacto, el noticiero que les muestra la realidad del narcotráfico en Colombia. Esto fue Notimpacto, el noticiero de la verdad en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.